Quería presentar a esta querida hermana, Macarena. Ella hace muchos años que conoce al Señor, desde que era niña. Empezó en las comunidades de convivencia con Dios, del Paz, y bueno, y también dentro de la renovación carismática. Ella es de Mar del Plata, nació, creció en Mar del Plata, pero por esas cosas del Señor las trajo a Buenos Aires, a la ciudad, a estudiar cuando terminó el colegio secundario. Y bueno, nos hicimos amigas porque ella era referente diocesana de la renovación de los jóvenes, y de a poco fuimos haciendo un camino de amistad y en Dios, ¿no? De grupo de oración. Eh, 32 años, ¿no, Maca? Jovencita, Sí, sí, sí. 32 años, es musicoterapeuta, va y viene de Mardel, porque la familia está en Mardel, bueno, y bueno, y conoce mucho y muy de cerca todo lo que es el ecumenismo, porque ha hecho muchas cosas dentro de eso, que ya nos contará o no, no sé. Así que, eh, y bueno, y tiene un llamado vocacional muy fuerte, y así que bueno, sigamos después orando por ella, ¿no? Y por su vocación. Acá, todo tuyo. Gracias. Gracias, amigo. Bueno, gracias, Angelito, primero por la invitación, por tener siempre abierta también las puertas de la escuelita y por todo lo que haces por la formación en la Vicaría Flores y ya más allá también. Eh, Como decía Maru, para mí este tema, la verdad que es un tema que me encanta, es un tema que me toca como muy de lleno y muy al hueso. Y también un poco la idea es compartirles, ¿no? El por qué y desde qué lugar también les voy a estar hablando. Eh, Como decía Maru, tengo la gracia de conocer al Señor desde que soy chica, eh, y vengo de una familia que conoce al Señor. Eh, Soy de Mardel, como decía Maru. Eh, mis papás tuvieron la gracia de conocerse en realidad, todos ubican acá al padre Alberto Ibáñez. Bueno, el padre Alberto Ibáñez en ese momento, o sea, está mi tía conectada, debe ser en los años 70, 80, principios de los 80. Eh, los jesuitas tenían una casa en Mar del Plata y al padre le encantaba el mar, entonces le encantaba ir a veranear. Entonces, cuando él tuvo su experiencia carismática en Estados Unidos, uno de los primeros lugares donde la diseminó fue Mar del Plata. Y esta experiencia, como toda experiencia carismática que se respete, se diseminó de manera despelotada y ecuménica, como es la renovación desde un inicio. Entonces, en ese tiempo mi abuela primero, mi familia, mi tía que está acá, eh, después mi mamá, y en un grupo de oración de 120 personas en el que había eh, tanto católicos como evangélicos, se conocieron mis papás. De ese grupo de oración salieron varios matrimonios, varias familias, algunos católicos, otros evangélicos. Parte de mi familia también es evangélica, ¿sí? A raíz de ese inicio común, o sea, mi familia también arrancó medio que con la renovación, fue todo junto. Entonces, el ecumenismo para mí es un tema que me atraviesa desde que nací y me atraviesa sin saber que me estaba atravesando, ¿no? O sea, yo tengo amigos eh, evangélicos desde muy chiquita, tengo primos, eh, iba a la iglesia, iba a la escuelita dominical, eh, a las 5 de la tarde en la casa de mis abuelos se rezaba el rosario, no importa la denominación que tuvieses, te sentabas y lo rezabas, sí, como de una manera muy, muy natural. Para mí eso, eh, yo crecí pensando que eso era así, ¿no? Que, no sé, mis papás predicaban un seminario de vida en algún lado y venían todos a verlo, y el otro predicaba en un culto, íbamos todos a verlo, yendo a campañas de Anacondia, cuando venían grandes predicadores, no sé, escuchando a Marcos Witt, a Jesús Adrián Romero. Bueno, ese es un poco el ambiente de mi casa, de mi familia. En ese ambiente tuve la gracia de crecer, ¿no? Y de conocer al Señor. Mi encuentro con el Señor, sí, propiamente ya se da a los 12 años en convivencias, ¿sí?
y se da también de una manera particular con Jesús de Eucaristía, ¿no? Así que mi comienzo con el Señor también es profundamente católico. Y en eso, cuando fui más grande, también tuve la posibilidad eh, de ir cultivando amistades, como decía Maru, siempre estuve muy ligada al servicio, en la renovación, en convivencias. Eh, Después, en un momento, ya había terminado la carrera y tuve la posibilidad, en realidad más que la posibilidad, tuve una necesidad muy grande, me encontraba en un tiempo de mucha necesidad de Dios, estaba en un tiempo que necesitaba algo nuevo de Dios. Mi primo se había ido a hacer una escuela misionera con Juventud con una Misión, que es un movimiento misionero interdenominacional, y a mí me había impactado mucho su experiencia de dejar todo por el Señor. Eh, y bueno, así fue que yo también terminé haciendo esa experiencia junto con evangélicos. Eran protestantes de diferentes denominaciones, pero la mayoría eran protestantes. Yo era la única católica en la escuela. Fuimos a Ucrania y Armenia. Y ahí estuvimos nada, predicando, evangelizando, sirviendo al Señor, ayudando a las personas, dando de comer. Y para mí fue una experiencia bueno, de gran encuentro con Dios. Y eh, también eso, ¿no? Como decía, para mí la experiencia surge de una necesidad, que en cierta manera ellos respondieron. Entonces, bueno, como les decía, para mí el tema del ecumenismo es algo que me atraviesa desde siempre, sí, de manera natural. Vieron que cuando somos chicos pensamos que lo nuestro es distinto y queremos diferenciarlo lo más posible de nuestra familia, de nuestros padres, de dónde venimos, queremos ser otra cosa totalmente nueva. Cuando vamos creciendo un poco más nos damos cuenta que el fruto no cae muy lejos del árbol y cuando somos un poquito más grandes, ¿no? Agarramos ese fruto, descubrimos el valor que tiene y anhelamos llevarlo lo más lejos posible, ¿no? Para que otros también se sirvan de eso. Así que bueno, nada, eso como introducción para que sepan también desde qué lugar les voy a estar contando, voy a estar hablando de un lugar fuertemente experiencial, ¿sí? Muchas cosas son cosas que he vivido y he visto en el recorrido, tanto de ventajas como de desafíos. Tengo mucha expectativa, la verdad, tengo mucha expectativa por lo que va a pasar hoy, porque, como decía Maru, esta charla, ¿sí? No, me la asignaron hace mucho tiempo, en abril más o menos creo que fue. Entonces prácticamente tuve un año o sea, un año escolar, digamos, para ir escuchando al Señor cosas que me iba poniendo. Y sobre todo en el último tiempo eran cataratas de cosas que nada, que Dios me iba trayendo al corazón. Entonces, eh, realmente, nada, ojalá tengamos la expectativa muy alta hoy. No de lo que yo voy a decir, sino de lo que Dios quiere hacer. Porque si el Señor está hablando es porque algo quiere hacer. Y como decía Maru, si hay una charla el sábado y otra el miércoles, bueno, hay algo que el Señor está suscitando, hay algo del corazón de Dios que se está manifestando y que se quiere manifestar en nosotros, por eso estamos acá. ¿Sí? Entonces, la expectativa alta, ¿sí? Para hoy. Y arranquemos. Les preparé un apunte, les preparé en realidad una carpeta que yo ahora después le voy a compartir a Maru y a Angelito el enlace para que le pasen todo, donde van a ver. Hay un apunte de clase, que es lo que voy a lo que voy a ir hablando ahora, y a su vez va a haber documentos y material para que puedan leer, porque la verdad que el tema, digo, a nivel teórico es denso, hay mucho, y también está bueno que podamos nutrirnos, que podamos formarnos, que podamos ir directamente a la fuente. Entonces, lo que hice fue seleccionarles algunos apuntes de los temas que vamos a estar viendo, pero no vamos a entrar de lleno, porque hay que tomar decisiones y el tiempo es tirano. Entonces, un poco de melación era o agarro un documento y voy de lleno ahí, o comparto un poco lo que el Señor me venía trayendo en este tiempo
con una base bíblica, que es lo que vamos a hacer, y lo demás se los menciono y se los dejo para que lo puedan ir a buscar, ¿sí? Entonces, bueno, lo primero es ver qué es el ecumenismo. El ecumenismo es el esfuerzo que hace la Iglesia Católica en dialogar y en construir con otras confesiones cristianas, que principalmente son tres. Tenemos ahí a la Iglesia Ortodoxa, tenemos a la Iglesia Protestante y tenemos a la Iglesia Anglicana. Esta parte, bueno, Antonio que está ahí sabe muchísimo más que yo, pero en cuanto a historia de la Iglesia es extremadamente interesante, ¿sí? Primero tenemos el cisma de Oriente, y ahí está la primera gran división con todas, todas las iglesias ortodoxas. Algunas se han mantenido hasta el día de hoy dentro del rito católico, son ortodoxas, pero siguen dependiendo de Roma, otras no. Entonces también, el tema es bastante amplio, así que hay un apunte de eso para que puedan ir. Sencillo, pero para que por lo menos conozcamos nuestra historia, también como iglesia, y sepamos lo que Dios va haciendo. Después tenemos la iglesia protestante, que es por ahí la que más conocemos, tenemos la reforma de Lutero, que también ahí les comparto un apunte para el que le interese, y también le comparto las 95 tesis que escribió Lutero, ¿sí? Eh, y con respecto a la iglesia anglicana, que es la de la de Inglaterra, ¿sí? La reforma que se origina con Enrique VIII, mayormente conocemos la historia. Yo ahí lo que les preparé en realidad no es tanto de la historia en sí, porque esa es muy conocida, sino eh, es el documento cuando Juan Pablo II nombra a Santo Tomás Moro patrono de los gobernantes, y hace un recorrido de la vida de Santo Tomás, y también toma la iglesia anglicana, y la verdad que es hermoso. Así que bueno, eso lo tienen ahí. Yo después igual, eh, después vamos a ir viendo algunas cosas. Eh, Algo interesante para pensar en el ecumenismo eh, es esto primero que dije, ¿no? Es el esfuerzo que hace la iglesia, es un esfuerzo corporativo, no es un esfuerzo mío. No soy yo, Maca, que trato de ir a hablar o que embandero la verdad de la iglesia, ¿no? Es un esfuerzo que hace la iglesia. La iglesia tiene comisiones, la iglesia tiene teólogos que pone a disposición, si hay toda una comisión que se ocupa propiamente del plano de la verdad, ¿no? De las divergencias teóricas y teológicas que fueron surgiendo a lo largo de los años. Entonces, eh, nada, también es lindo ver eso, ¿no? Por un lado, que es algo que hace la iglesia, que el Espíritu Santo obviamente le confiere autoridad a la iglesia y también poder para hacerlo, y la gracia para llevarlo adelante. Entonces, en cierta manera también es como que nos da paz de que, bueno, no tengo que yo, Maca, embanderar la causa del ecumenismo, ¿sí? O la verdad. La verdad es Cristo, y la verdad se nos revela a cada uno de manera personal y también como iglesia de manera corporativa. Entonces, Eh, mi papá justo ayer me decía una frase, mi papá tiene frases muy buenas, y una fue, me dijo, no te olvides que el amor es ecuménico por naturaleza. Entonces, muchas veces suele pasar, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en conversaciones, cuando nos toca hablar con un otro que es diferente, con un otro que es protestante, con un otro que es ortodoxo, que muchas veces esto, queremos ir por la vía de la verdad, tirándole un montón de argumentos de por qué nuestra iglesia es la iglesia verdadera, y tenemos grandes faltas a la caridad. Entonces, también en esto, ¿no? Entender que el esfuerzo ecuménico es un esfuerzo en el diálogo, es un esfuerzo en la relación. Generalmente, cuando nos metemos mucho y muy de lleno en el tema de los argumentos, eh, a veces hasta buscamos las razones correctas para no amar. Y esa no la vamos a encontrar en ningún lado.
¿sí? No hay ningún versículo que lo justifique, no hay ningún texto que lo justifique. Entonces, volver a lo sencillo, volver a lo chiquito, volver a lo pequeño, ¿no? El tema del diálogo, ¿no? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Cómo son mis conversaciones? Generalmente, yo distingo de dos tipos de conversaciones, ¿no? Una primera, que es a nivel superficial, que es la típica de que te cruzas pongo el ejemplo clásico, ¿no? Con un evangélico en un cumpleaños, en una reunión, no conoce mucho, no te conoce, eh, para ellos los católicos somos idólatras por naturaleza, así los formaron, así los enseñaron y así aprendieron, y eso defienden. Entonces, digo, y es una conversación donde en realidad el otro ni te quiere conocer, ni le interesa lo que vos tenés. Entonces, a esa conversación tratemos de zafarla rápido, ¿sí? Tratemos de interiormente bendecirlos en el Señor, amarlos, que sigan su camino, que Dios ponga personas, que los disipule, que los enseñe, etcétera, etcétera, y que la verdad como tal que es Cristo se les revele. Pero no entremos, ¿sí? Esa es una que tenemos que tratar de gastar la menor cantidad de energía posible. Y un tema que sí es importante de esa es que muchas veces en esas conversaciones los que queremos tener la razón somos nosotros. Entonces, sí nos sirve de termómetro interno de cómo está mi corazón y realmente lo que estoy buscando, ¿no? O sea, porque si lo que estoy buscando es tener la razón, difícilmente vaya a construir algo de esa relación o de cualquiera. Y después en otro plano más profundo, que para mí son las más interesantes, ¿no? Realmente son conversaciones que se dan en un plano de relación más profundo, en relación de amistad y de hermanos en Cristo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba haciendo esta experiencia misionera, una chica que ya nos habíamos hecho amigas, o sea, hacía 2 años más o menos que éramos amigas, un día va a un encuentro y le pregunta a un líder que había venido de afuera que ella no entendía, o sea, cómo era que yo tenía experiencias de Dios, o sea, como que compartíamos muy bien, pero a su vez había algo que ella no terminaba de entender. Y este hombre le dijo, ¿no? Con mucha sencillez, le dijo, en la iglesia católica y en la iglesia protestante te vas a encontrar con personas que conocen a Cristo y personas que no lo conocen, independientemente de la denominación en la que estemos hablando. Y yo iría un poquito más profundo, ¿no? Creo que en el camino de la fe, en el camino del seguimiento de Cristo, nos vamos a encontrar con otras personas que se saben hijos de Dios y personas que no. Personas que Dios nos va a poner a caminar juntos y que vamos a ser hermanos para la misión, vamos a ser hermanos para evangelizar, vamos a ser hermanos para anunciar y también vamos a ser hermanos para aprender. Yo por ahí en este tipo de conversaciones he aprendido mucho, porque la realidad es que nosotros como católicos no tenemos el peso de tener que saber todo, ¿sí? Tenemos 2000 años de historia, de iglesia, de tradición y de magisterio, ¿no? Entonces, no se supone de nosotros que sepamos todo. Entonces, a mí muchas de estas conversaciones me han servido para ir creciendo, porque algunas y mira, la verdad que no sé. Entonces, es ir a la fuente, es ir a buscar, es nutrirme, es leer con la persona, es buscar, es profundizar. Es, son conversaciones que a mí me han enriquecido mucho en Dios primero y en mi fe también. Y, y esto es importante, ¿no? Porque digo, San Pablo lo dice, eh, tenemos que saber dar razones de nuestra fe. ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Sí? Por eso, en uno de los apuntes que le puse, porque también agarré algunos temas típicos. Eh, Idolatría, santos, imágenes. Entonces, les puse un artículo de CatholicNet, sí, CatholicNet, que, ¿no? Bueno, cuál es la diferencia entre la latría, que es la adoración que le profesamos a Dios,
la dualidad que le damos a los santos o la hiperdualidad que le damos a la Virgen. Bueno, simplemente para que lo tengan, ¿no? Que si alguna vez tienen esa conversación, puedan ir ahí. Y con respecto a las imágenes también, en el apunte que hay de la Iglesia Ortodoxa, está el desarrollo del tema de la imagen, porque la realidad es que en una conversación típica con algún protestante es muy factible que salga el tema eh, de la adoración a la imagen. ¿Por qué los católicos sí representamos? Porque ellos se toman del Deuteronomio, que es muy claro, que dice que está prohibido, sí, hacer imágenes, y lo que nos dice la tradición de la Iglesia y todo lo que pasó en esos primeros siglos es que Dios mismo, ¿sí? En Cristo Jesús que se encarnó, eligió revelar una imagen, eligió revelar un rostro. Entonces, también, dentro de las confesiones de la Iglesia Ortodoxa es la que más lo desarrolla, y ahí lo tienen en el apunte para el que le interese ir a verlo. Y seguimos. Vamos a ir a la Biblia, vamos a ir a... Maru, te pido porfa que me vayas avisando como de tiempo. Vamos a ir a Juan 17 del 20 en adelante. La idea es que tratemos de entender un poquitito los principios, ¿sí? Que tienen que ver con el ecumenismo, que tienen que ver con la unidad de los cristianos y que en definitiva tienen que ver con la unidad y que en definitiva tienen que ver con la Trinidad. Eh, Estos principios los estamos hablando en relación del ecumenismo con otras denominaciones cristianas, pero es el mismo principio que se aplica dentro de nuestra propia iglesia con los diferentes movimientos que hay. Es el mismo principio que se aplica en nuestra parroquia, ¿sí? Con también con movimientos, secretarías, es el mismo principio que se aplica a nuestros grupos de oración eh, cuando nos toca relacionarnos, ¿sí? Es el principio de la unidad. Entonces, Juan 17:20. No ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me amaste a mí. En esta oración de Jesús, que es hermosa, es preciosa, eh, está este anhelo de Jesús de que seamos uno, ¿no? Y este sentido de unidad al que él está haciendo referencia acá es la unidad misma que tiene la Trinidad. Que sean uno, o sea, que nosotros seamos uno porque Él es uno. Él es uno con el Padre y es uno con el Espíritu. Y esto es algo muy importante para que entendamos, porque de esta unidad trinitaria nosotros partimos. En esa unidad trinitaria nosotros fuimos formados. A esa unidad nosotros pertenecemos. Y pertenecemos a esa unidad, lo sepamos o no. Estamos hechos para la comunión, lo sepamos o no. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Em, y es muy interesante para los que nos gusta el plano de la evangelización y de la misión, que Jesús dice al principio, no ruego solamente por ellos, sino también por los que gracias a su palabra creerán en mí. O sea que este principio de la unidad no nos afecta solamente a nosotros, sino que también afecta concretamente nuestra misión de evangelizar, de anunciar. Porque en cierta manera la división no le resta poder al Evangelio, porque Pablo lo dice claramente, ¿no? El Evangelio es poder de Dios. Pero sí
es como que atenúa el mensaje, porque nos desacredita a nosotros que somos los mensajeros. ¿Me siguen en lo que digo? No le quita poder al Evangelio porque el Evangelio es poder de Dios, eso es un absoluto, pero atenúa el mensaje que nosotros damos porque nos acredita a nosotros como mensajeros. Esto se ve muy claro en las comunidades. Cuando hay un ambiente de división, cuando mismo no hablemos de una división de peleas, hablemos de una división de estar desconectados los unos de los otros, de no saber en qué anda el hermano. ¿Sí? A veces hablamos algo, yo porque estoy orando y recibí de Dios, voy y anuncio, pero la realidad comunitaria es otra. Y el que viene de afuera, todas esas cosas la ve, se nota. De hecho, el año pasado me pasó que yendo a ayudar en un comedor en La Redonda, se daba una situación muy curiosa, que era que se daba, o sea, se daba la cena, sí, nosotros en el comedor dábamos la cena, como si yo te dijese a las 6:30 de la tarde, que para nosotros es un horario muy raro para comer, sí, pero se daba en ese horario, la gente recibía la cena en la plaza, y como si yo se les dijese a las 8 de la noche, esa iglesia está muy cerca de Rey de Reyes. Venían hermanos evangélicos a darles nuevamente la cena, ¿sí? Entonces, estas personas recibían comida y evangelización de ambas partes, recibían un mensaje de Cristo de ambas partes, pero de una manera muy confusa. ¿Por qué? Porque no solamente anuncio con lo que estoy diciendo, si yo te estoy anunciando a Cristo y el que viene a las 8 de la noche también, la primera pregunta es por qué no se ponen de acuerdo y nos dan de comer a las 7 de la tarde en el medio, alguno de los dos, no los dos, y nos transmiten un mismo mensaje. Entonces, yo me acuerdo que la gente hacía preguntas eh, para que nos demos cuenta, ya el sistema era confuso, pero lo que decíamos también era raro. O sea, porque había gente que obviamente recibía más el mensaje de la palabra, de lo que compartían los hermanos de Rey de Reyes, y había gente que por ahí, no sé, eh, era católica, recibía más de la parte de los sacramentos y demás, pero la división hace que el mensaje que se está dando no sea efectivo. Entonces, lo primero para evangelizar o para hablar es ponernos de acuerdo. Eso es un principio bíblico, ¿sí? El estar de acuerdo. Em, y para entender, o sea, estamos llamados, como les decía, ¿no? A la unidad. La realidad es que lo que vemos es que hay mucha división. Hay división entre denominaciones, hay división en la iglesia, y si vemos a nivel social, vivimos en un mundo fragmentado, ¿sí? Más nosotros que somos el país de la grieta. Entonces, la división es notoria, no hace falta que teoricemos mucho sobre esto porque cualquiera de nosotros la puede palpar, la puede tocar, pero es el mismo principio, o sea, el de la grieta es el mismo que el de la división de la iglesia. Eh, y básicamente es consecuencia del pecado original, o sea, de la misma manera que el pecado original, ¿sí? Afecta mi comunión. Lo primero que hace el pecado, ¿sí? Estamos en Génesis 2 y 3. En 2 cómo fuimos hechos, esa comunión originaria, y en el 3 ya se introdujo el pecado. Eh, de la misma manera que decimos esto, que fuimos hechos para la comunión, ese pecado original que todos tenemos, que todos traemos, también nos afecta, no solamente a nivel personal, o sea, afecta, el pecado original afecta mi relación con Dios, primera, mi relación conmigo mismo y mi relación con los demás. Esas son las consecuencias del pecado original. Entonces, eso mismo, traducido a la iglesia, por eso digo a nivel corporativo, ¿sí? Va sembrando estas semillas de división, va distorsionando las conversaciones que vamos teniendo. Se hace difícil que el otro entienda lo que le estoy diciendo
y que yo reciba del otro lo que realmente me quiere decir. Hay todo un plano de distorsión del mensaje, de la relación, de lo afectivo, que desde el pecado original hasta ahora obra en pos de la división. Pero también eh, Juan Pablo II dice, ¿no? que nosotros tenemos ecos originarios, ¿no? Adentro. Esos ecos de cómo fuimos hechos, de lo que fuimos hechos en definitiva, y como les decía, estamos hechos para la comunión. Me gusta mucho hay una canción de un chico que se llama Beret, que dice que el mundo está lleno de gente rota y necesita gente fuerte que sepa unir. Y ese es un pibe que canta rap, que canta con Sebastián Yatra, de ahora, pero digo, si hacemos uso del discernimiento y de los signos de los tiempos, ahí vemos este eco originario, esta necesidad de unidad que es intrínseca al hombre, lo sepa o no lo sepa. Entonces, ahí es donde nosotros venimos a hacer respuesta, venimos a hacer respuesta de Dios. Y sigo, avanzo. No se preocupen que igual está en el apunte, pero algunos enemigos de la unidad, ¿sí? Son la comparación, la crítica, la envidia, el orgullo. Cuando yo me doy vuelta para ver lo que está haciendo el hermano, sea para o decir, uy, mirá lo grande que está haciendo y yo no puedo, o para decir, uy, qué feo y echarle palo, pero ya cuando hago ese movimiento de mirar al costado, dejé de ver a lo que Dios me está llamando a mí. O sea, yo soy respuesta de Dios para la iglesia, yo soy respuesta de Dios para este tiempo, tengo dones particulares, tengo una misión particular, y eso es lo que tengo que hacer, eso es lo que tengo que llevar, eso es lo que tengo que, como los talentos, ¿sí? Ir a fondo. Entonces, para mí hay un misterio muy grande en el medio entre lo que estamos viviendo hoy por hoy, que digo, vemos división, vemos fragmentación, no solamente de la iglesia, sino de todo, de lo que sabemos que Dios va a hacer, que está en Apocalipsis 21, que es la imagen gloriosa de la iglesia, que es una iglesia, ¿sí? No son muchas, no son varias, no son es una iglesia. Es la iglesia como novia, ¿sí? Se presenta. Y yo no sé cómo Dios lo va a hacer. La verdad que no sé qué vía va a usar para lograr volver a esa comunión. Pero sí sé que lo va a hacer porque Él lo prometió. Entonces, en lo que a mí me compete, pongo mis medios, pongo mis recursos, pongo mis conversaciones, pongo mis relaciones, pongo mi comunidad, pongo mi ministerio al servicio de eso que el Señor ya anunció que va a hacer. Porque básicamente, para que pensemos, es hoy por hoy el Espíritu Santo obrando acá en este tiempo, preparando esa novia, esa iglesia, sin arruga y sin mancha, inmaculada, como dice Efesios, para el Cordero, ¿sí? Para esa gran reunión familiar. O sea, la eternidad es una gran reunión familiar. Entonces, parte de nuestro trabajo acá en la tierra es aprender a ser familia. Es tan sencillo como eso, pero tan difícil que podemos hacer 20 millones de comisiones de cosas y perdernos en lo que estamos hablando. Y querer ir a conquistar naciones para Cristo y llevar no sé qué, pero faltar a la calidad con mi vecino que dejó la puerta del ascensor abierta, que está pitando y que... Entonces, yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Pero confío en que ciertamente el Espíritu Santo es el que está obrando en la iglesia. Y en esto quiero que nos metamos propiamente en lo que nos compete a nosotros, que es la renovación carismática. ¿Sí? Eh,
Acá es muy lindo ir a leer el documento de Malinas, el documento 2, que también se los dejo. Pero bueno, ahí habla muy claramente, ¿no? De los inicios de la renovación como, como ecuménico en sí mismo, y también de este llamado que, de hecho, el Papa en el Coliseo para los 50 años también lo recalcó, ¿sí? Nosotros como renovación tenemos, si la Iglesia está llamada a la unidad, nosotros estamos más llamados a la unidad que el resto, ¿sí? Porque así nacimos y porque tenemos medios especiales para esa tarea. Entonces, para mí es muy simpático ver que cuando ese primer despertar, ¿no? Ahí en el Arca y la Paloma, carismático, o sea, de renovación carismática católica, eh, nace como con una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque surgen esas manifestaciones del Espíritu Santo que en la Iglesia Católica, propiamente de manera comunitaria, no se veían desde Hechos 2. ¿Sí? Desde los Hechos de los Apóstoles no se veía lo que vivió esa pequeña comunidad en ese retiro y lo que se expandió. Entonces, eso hizo naturalmente, o sea, que se fuese a buscar en los hermanos protestantes respuesta a eso, ¿no? ¿Qué estaba pasando? Justo ahí está mi papá conectado, pero comparto su historia, pero es un poco lo que pasó en ese tiempo, ¿no? O sea, concretamente, una vez de que se dio ese avivamiento, ¿no? Ahí en ese retiro, después hubo que salir a ver qué estaba pasando. Y los sacerdotes no, o sea, no sabían qué estaba pasando. Los que respondieron porque venían, ¿sí? También de avivamientos propios en toda la parte pentecostal, fueron los evangélicos. Entonces, justo, esto es dato de color, pero para que se vea más claramente, mi papá cuando tuvo su conversión, mi papá no era, o sea, sin ofender, era medio un zafarrancho, Antonio no me deja mentir, pero bueno, él creyó que lo natural y lo común era el bautismo en el Espíritu Santo. Creyó que todos los católicos vivían eso de manera habitual y natural. Entonces, ayer justo me decía, dice, yo cuando iba a los dominicos pensaba que, claro, ¿cómo no te vas a hacer monje si estás viviendo eso 24/7? ¿Cómo no te vas a querer ir a vivir eso con otras personas y todo el tiempo? Y lo miraban como si fuese un marciano, no entendían lo que estaba diciendo. Entonces, eso fue lo que generaban las experiencias carismáticas dentro de la Iglesia Católica. Entonces, a eso de manera natural, porque fue de manera natural, ¿sí? Los hermanos evangélicos, junto con la palabra, empezaron a dar respuesta, a acompañar esos procesos, porque la manifestación sola se apaga, ¿sí? Eso hay que nutrirlo, eso hay que darle medios, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero cuando comenzó no se sabía. Entonces, por eso digo que para mí es curioso que la renovación surge como buen movimiento carismático con esa vulnerabilidad, porque en definitiva, así es como el Espíritu Santo nos entrelaza, así funcionan los carismas. ¿Sí? Mi necesidad concreta hoy es terreno para el carisma del hermano. Y la necesidad del hermano es el lugar de mi carisma, para eso están, no están para otra cosa. Los carismas reflejan necesidades. Donde hay un despertar de carismas, tenemos que mirar las necesidades alrededor porque seguramente se esté necesitando mucho ese carisma. Entonces, la renovación surge de esa manera, la necesidad de la renovación, ¿no? Fue lugar de encuentro para la iglesia protestante. Por eso somos ecuménicos desde el principio, desde el inicio. Y ciertamente somos hermanos y de hecho nos vamos a encontrar si compartiendo cosas hasta más naturales que con otra persona, porque tenemos sin duda el bautismo en el Espíritu Santo como gran fuente de comunión. El evangélico, el protestante, respeta mucho el testimonio, ¿sí? Que también es algo muy propio de la renovación. O sea, donde ellos ven que Dios hizo en tu vida, ellos no se van a meter ahí.
En todo el plano del pensamiento, de la palabra, del discurso, nos van a dar con un hacha. Pero en lo que Dios hizo, ellos son sumamente respetuosos. Entonces, también son sumamente respetuosos, digo, y en eso tenemos mucha comunión, que es la palabra de Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos bastante conocimiento de la palabra, ellos también, y este también es un plano que nos une, que nos nutre. Algo muy interesante también es que cada una de nuestras comunidades, de nuestros grupos de oración, están llamados a ser escenarios de Pentecostés, están llamados a ser como esas primeras comunidades de las que nos hablan los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Eh, si vamos a Hechos 2, del 42 al 47, vemos que esas comunidades permanecían unidas, unidas en el amor, unidas en oración, unidas en la partición del pan, unidas en las sinagogas, unidas. Entonces, la unidad es propio o tiene o debería ser propio de nuestros grupos de oración, como escenario primordial. Y claramente, ¿no? Es primeramente una unidad en el plano del amor. El padre Alberto Ibáñez hablaba del ecumenismo del amor. Eh, Algo que para mí también nosotros tenemos como muy a favor, aunque también tenemos que retomar, pero es la centralidad del mensaje de la cruz. El anuncio de la cruz como génesis de salvación para todo cristiano, eh, pero ahí es donde todo comenzó. Comenzó para ellos y comenzó para nosotros. Sin ese lugar, sin ese punto común, tanto ellos como nosotros estaríamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz es central, como punto de unidad, como punto de convergencia, como lugar de encuentro. Y el anuncio de un Cristo resucitado. Sin duda, carismas todos, ¿no? Digo, el ejercicio de los carismas todos. Me parece que hay dos que también es interesante rescatar para este tiempo, ¿no? Como uno es este, ¿no? El de la unidad, pedirlo más. Se pide poco. Yo no digo que el último creces que participé, pero se pide poco. Y sin duda, como decíamos, el carisma de la unidad urge en este tiempo. Urge para la iglesia, urge para el ecumenismo, urge para el trabajo, urge para la vida. ¿Sí? Porque estamos en un mundo que está totalmente fragmentado y que sufre esa fragmentación, porque no le es gratuito, porque no fue hecho para eso, no fue hecho de esta manera. Entonces, tenemos que empezar a pedir más el carisma de la unidad. Y otro que es la intercesión, algo a lo que todos estamos llamados en cuanto al ecumenismo es a la oración por la unidad de los cristianos. Y algo muy importante que si vos me decís cómo orar o qué orar, yo lo que primero nos diría a todos sería, oremos hasta que nos duela, hasta que este tema nos duela, nos atraviese, como le duele y le atraviesa a Cristo, porque Él vino por todos y para todos. Entonces, los evangélicos le llaman carga, ¿no? Pero en la oración y en la intercesión sería como una transferencia de afecto. Dios nos transfiere su afecto, nos transfiere su dolor por una problemática, ¿sí? Entonces, este tema a Dios le duele. Entonces, oremos hasta que recibamos ese dolor, aunque suene feo lo que estoy diciendo, pero realmente, porque si a nosotros nos duele, también nos manejamos de otra manera, ¿sí? Nuestra conciencia se amplía de otra manera. Si simplemente es un tema, si simplemente es un tópico, si simplemente es algo más, si simplemente es una cosa que hacen otros, a mí no me afecta tanto. Entonces, y en cierta manera no soy tan responsable ni de lo que digo ni de lo que hago. Entonces, la intercesión tiene esto, ¿no?
que Dios, por un lado esto, ponga su carga en nosotros, por la unidad, por la comunión, pero por el otro lado que también que ponga su esperanza, esto que decíamos, Él viene por una iglesia. Apocalipsis termina diciendo, el espíritu y la novia dicen, ven, hay una novia y un espíritu. Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer, pero lo va a hacer porque Él lo dijo. Y ahí vamos a estar todos clamando por esa venida. Entonces, que nos ponga su carga y también su esperanza. Y en eso el Espíritu Santo, eh, no sé, pienso en Kiara Lubick, en los focolares que tienen, ¿no? Como conocidos por el carisma de la unidad, que igual son una cara, no son una parte, porque el carisma lo tiene la iglesia y la plenitud del carisma lo tiene el Espíritu Santo. Y la plenitud del Espíritu Santo la tenemos cada uno de nosotros. Entonces, tenemos que empezar a pedirlo más, ser más conscientes de lo que ya tenemos como bautizados cada uno de nosotros y dejar esto, no, bueno, la unidad de los cristianos, tema de los focolares, que ellos se encarguen. No, y menos nosotros, que tenemos experiencia viva de cada una de estas cosas. Así que bueno, por ahí ya para ir terminando, eh, como una bajada más al cliente personal, ¿no? De cada uno de nosotros. Creo que lo primero es esto, ¿no? Orar por la unidad de los cristianos, como les decía, hasta que nos duela, hasta que Dios realmente ponga carga en su corazón, en nuestro corazón. Y hasta que eso no suceda, consejo, no hagamos nada, porque vamos a meter la pata. ¿Sí? O sea, hasta que eso no me pase, seguramente con el primer evangélico que me cruce, Chan, me va a salir la apologeta que tengo adentro y le voy a querer tirar. No. Después es importante formarnos, ¿no? O sea, sí es importante ir formándonos de a poco, por eso digo, no es que tenemos que ser grandes pensadores pero sí ir formándonos, saber en qué creemos. Nosotros tenemos una tradición muy rica, tenemos un magisterio hermoso, entonces la revelación de la palabra en la iglesia se fue enriqueciendo, ¿no? De la misma manera que algunas cosas se fueron perdiendo y hubo que volver, y siempre tenemos que volver, bueno, pero también hay cosas que es lindo ir conociendo, es lindo esas conversaciones que se dan con el otro y poder compartir. Por ejemplo, a mí, para mí algo muy chistoso es que algunos saben, ahí Maru cuando me presentaba al principio lo decía, pero bueno, yo estoy en una etapa de discernimiento vocacional, y fue muy chistoso porque esto arrancó con unos videos que me pasó un amigo evangélico, de una consagrada. Porque él me decía, me asombra la profundidad, el amor con el que habla de Dios, la belleza con la que transmite el mensaje. O sea, él apasionado, o sea, y ahí arrancó todo. Entonces, es raro, o sea, obviamente los evangélicos no tienen propiamente la vida consagrada. En algunos lados sí, pero no es tan común. Pero bueno, y entonces mucho de nuestra relación en ese tiempo fue ir a buscar, no sé, leer a Henry Nowen, a San Agustín. Él me traía este tipo de videos, íbamos profundizando en lo que iban diciendo los consagrados o tal o cual sacerdote. Y él cada tanto me manda mensajes y nos vamos compartiendo cosas. Y por ejemplo, no sé, la otra vez me dice, bueno, ¿qué andás? ¿Qué estás leyendo? Y yo le digo, no, volví al clásico, estoy leyendo La Cruz y el Puñal, que es de ellos. Y entonces él me dice, no, pero no. Dice, dame un San Agustín, dame otra cosa, ¿no? Porque él lo que busca, nosotros es profundidad. Entonces, como nosotros buscamos manifestación, fuego y otras cosas, nada, es interesante cómo se va dando esa reciprocidad y ese crecer juntos, porque en definitiva esto, estamos caminando hacia el Señor. Yo le aporto lo que tengo y Él me aporta lo que tiene. Caminamos, como camino con Maru, pero en este caso con hermanos protestantes. Y entonces, bueno, es importante formarnos, dar razón a nuestra fe con mucho amor y con mucha humildad, que no es menor, ¿sí? Eso que voy a decir, eso que voy a aportar, lo voy a aportar porque da luz al camino de mi hermano,
o porque quiero tener la razón sobre tal o cual tema. Porque también habla de mi interés real porque mi hermano, quien sea que tenga al lado, llegue a Cristo. Y si yo le doy un librazo, sea bíblico, magisterial o lo que sea, es un golpe. Es un golpe en el camino de la fe. Entonces, nada, cuidado, simplemente. Y pidámosle al Señor que nos cuide, porque la mayoría de estas cosas, incluso hay una violencia en este tipo de conversaciones que ya está naturalizada. Bueno, que el Señor nos regale tener otro tipo de conversaciones. Em, Orar también para que el Señor nos muestre cuáles son nuestros hermanos, ¿no? Cuando el pasaje que dice, estos son mi madre y mis hermanos, ¿no? Los que escuchan la palabra de Dios y la practican. En cada tiempo Dios pone hermanos para caminar. ¿Sí? Dios no nos deja solos en el camino. Entonces, que también nos dé la gracia de reconocernos, hermanos. Y como yo decía al principio, ¿no? Esto es casi que a examen de conciencia para la oración de cada uno, pero cuando hablamos de ecumenismo como el diálogo, ¿sí? Que establece la Iglesia, en definitiva estamos hablando de un diálogo y estamos hablando de una relación. Entonces, tratar de ver, bueno, cómo están mis relaciones, cómo están mis conversaciones. O sea, realmente son relaciones al servicio de Dios, son relaciones del reino, ¿sí? Que traen el cielo acá en la tierra. O realmente, no sé, tenemos conversaciones nada, apuntan para otro lado, para la crítica, para el rechazo del que piensa diferente, para el que piensa distinto, o el que vive distinto a mí, ¿no? Porque en definitiva, como yo decía, estamos hablando del ecumenismo, pero el principio se aplica para cualquier orden de la vida, el principio es principio. Y, y creo que también es por ahí lo que a veces más nos cuesta, ¿sí? Eh, Me gustaría que oremos. No sé si, Maru, vos me vas guiando, pero Antes de hacer la oración, como para dejarla de cierre, no sé si está Angelito por ahí. Angelito. Buenas noches, hermanos, buenas noches. Este es un tema que a mí siempre me intrigó, la unidad de los cristianos, porque para mí es un papelón andar predicando y cuando alguien viene y te dice, pero ¿de qué andas hablando si están todos separados? Ustedes están todos separados. Y uno no sabe qué decirle porque es cierto. Todos creemos en Dios, todos creemos en Cristo, pero estamos separados. Y eso es un tema que como evangelizador a mí me preocupa, me preocupa. Entonces estoy siempre detrás de todo este asunto del ecumenismo. Y la pregunta mía es, ¿cómo nos podemos unir? ¿Qué hará Dios para que todos los cristianos se unan? Y no es fácil. Yo fui una vez a una charla de un pastor Emitián, para los que lo conocen. El pastor Emitián, que habló sobre la unión de los cristianos. O sea, un evangélico que habla sobre la unión de los cristianos. Nosotros entendemos que en la iglesia nuestra, todos queremos la unidad, pero no sabemos en la iglesia evangélica qué es lo que quieren. Y uno ve que hay gente que quiere la unidad y hay otros que no quieren saber nada. No quieren saber nada con la iglesia católica. Más complicado el asunto. Este pastor Imitián, en una charla de más de una hora, nos explicó la forma de la unidad y me gustó. No sé si será así,
No sé si Dios andará por esos caminos, pero me gustó porque me pareció bastante lógica. Y él decía, va a haber 3 niveles en la unidad. Y en ese orden, no los 3 juntos, sino en ese orden. El primer nivel, unidad comunitaria. Segundo nivel, unidad en la verdad. Tercer nivel, unidad eclesial. Y entonces él explicaba cada nivel. El primer nivel es unidad comunitaria. La unidad comunitaria es, yo me puedo reunir con los que creen en Dios y en Cristo y orar juntos a Dios. Esa es la comunidad de creyentes en Dios que sin pensar de qué iglesia son, se unen, pero no para discutir verdades, para orar y alabar a Dios. Cuando todo el mundo, la comunidad, sea una cosa muy común, que tanto católico como evangélico, como lo que sea, se unen para alabar y bendecir a Dios, van a empezar a surgir las cuestiones de la verdad, las verdades que no tenemos en común. Ninguno de nosotros va a poder resolver el tema de las verdades conversando con otro evangélico, porque él va a salir con lo suyo, yo con lo mío, y no arreglamos nada. Y si convenzo a uno, será uno, pero no es la unidad de todos, sino la unidad de uno que convencí. ¿Sabes qué, Entonces, Angelito? Yo creo algo un poquito menos esperanzador. Yo sí, creo que yo creo que la unidad se está dando, creo que hay un despertar muy grande tanto en la iglesia católica como evangélica. O sea, dentro de la iglesia protestante está habiendo mucho movimiento de unidad, porque ellos están hiper fragmentados. Entonces, Dios está despertando personas, ¿sí? Poniendo lo que decía, esta carga, este anhelo. Históricamente, los cristianos hemos sido unidos en la persecución y en las grandes causas. Y en eso estamos. O sea, por ahí es un poco desalentador mi mirada en cuanto a lo social. Yo no creo que el mundo vaya para mejor, creo que al contrario, pero dentro de eso sí creo en un gran despertar y creo que precisamente la unidad se va a terminar de dar en la persecución que ya estamos viviendo, ¿sí? Si vamos a Medio Oriente, si vamos, bueno, a cualquier lugar en persecución, ahí no hay una denominación, ahí te matan por ser cristiano y por profesar a Jesús, no importa. Sin ir más lejos, o sea, cuando sigamos en la Segunda Guerra Mundial, los nazis mataron a todos, ¿sí? Ahí hermanos. En la persecución somos todos hermanos. Y después en las grandes causas, ¿no? O sea, hoy vemos cómo se atenta contra los valores del Evangelio de manera fuerte y directa, todo lo que es, bueno, el valor de la vida, etcétera, etcétera, también son lugares de encuentro donde casi que por obligación los cristianos nos terminamos uniendo. Entonces, eh, yo creo que, lamentablemente, digo, me encantaría que fuese la vida que vos decís, me encantaría, pero lo que veo y como veo, creo que nos vamos a terminar de unir en estas cosas, en que la persecución va a ser mayor, entonces la unidad va a ser necesariamente mayor, la misión, ¿sí? Que siempre fue urgente, porque Jesús dijo, ¿no? Urge el Evangelio, bueno, hace 2000 años y ahora más. La misión también nos une. La tarea concreta, donde, por ejemplo, esto, cuando vamos a un barrio que tiene una necesidad concreta de comida, habitacional, no hay denominación, normalmente vamos. Por eso digo, justo el ejemplo que yo les di mío del comedor fue el raro, porque yo tampoco nunca lo había visto. Normalmente, frente a la necesidad, cuando vos tenés un chico sin comer, te unís, no importa la denominación que sea. Entonces, hay una unidad que se da como de hecho, y se da de hecho a estas cosas que tal vez no son tan lindas, pero yo creo que también, nada, leyendo un poco los signos de los tiempos, creo que por eso también
como decía Maru, ¿no? Ahora justo hay tanta cosa ecuménica en este tiempo ahí despertándose, porque realmente la unidad es necesaria, es una necesidad de época, podríamos decir. Sí, sí. Es buena la idea que acabas de decir, que yo también la voy a juntar para todas las ideas que uno tiene, ¿no? Que en momentos de persecución hay unidad. Está bien, muy bien. Por eso lo que yo estoy contando es algo que a mí me pareció lógico. Unidad de comunidades. En estos momentos hay grupos de oración mixtos, de católicos y evangélicos. Así se empieza. Y no discuten cuáles son las verdades que nos unen y cuáles son las verdades que nos separan. No se habla de eso. ¿Por qué? Porque un grupo de oración mixto no va a resolver las cuestiones que separan a los cristianos. Entonces, cuando todo el mundo, en todo el mundo, haya unidad de comunidades, aunque todavía sigan las verdades distintas de unos con otros, hay una unidad de comunidad, nos juntamos para orar. Y cuando se juntan para orar, el Espíritu Santo obra. Y entonces dice, se vendría la segunda etapa. La segunda etapa es, bueno, resolvamos algunas verdades que no estamos de acuerdo, pero resolver las verdades que no estamos de acuerdo no lo hace el grupo de oración. Se va a tener que reunir en un punto, vamos a decir, en Roma, una especie de concilio ecuménico, o sea, de todo el mundo, pero ecuménico de todas las religiones, y ellos, yo digo los craniotecas, que vean el tema de las verdades y cómo ponerse en acuerdo con la palabra de Dios, con el Evangelio, ¿no? Que se pongan de acuerdo. Y una vez que se han puesto de acuerdo, se transmite, bueno, ahora todos vamos a creer en esto, y aparece el credo. El credo que nosotros tenemos, nosotros creemos en todas las verdades, pero vos este credo se lo presentás a un evangélico y hay verdades del credo que no creen. Bueno, en una reunión que sería el segundo nivel de unidad en la verdad, tienen que conversar todos estos temas, pero tienen que conversar, ya te digo, a nivel autoridad, a nivel sabiduría. Cuando lleguen a un acuerdo en el Espíritu Santo, saldrá la verdad. Y una vez que se reúnan los cristianos para orar y que todos crean en lo mismo, aparece el tercer nivel, que será una iglesia unida, una única iglesia. Esto lo explicaba un pastor evangélico, que está a lo mejor más interesado que nosotros en la unidad de la iglesia. Ahora, ¿será así? ¿No será así? No sé, pero son caminos que se van buscando a ver cómo se puede hacer. Nosotros no podemos hacer nada en cuanto a la verdad, al segundo nivel. Lo único que podemos hacer son discusiones, peleas, y uno para un lado, el otro para el otro, y no logramos nada. Entonces, seguir buscando, orar, como decía Maca, orar mucho por la unidad de los cristianos, porque no es fácil, no es fácil, es complicado el asunto. Hola. Hola. ¿Qué tal? Muy importante, muy linda charla, muy importante lo que decía Ángel, ¿no? También el testimonio que daba. Cuando hacemos ecumenismo tenemos que respetar la fe del otro, ¿no? Y no tratar el católico que el otro que sea, que el evangélico se haga católico, ni el evangélico. Es importante respetar la fe del otro y que cada uno se quede donde está. Y el orar juntos es lo que se llama ecumenismo espiritual, ¿no? Y dicen que la oración es el alma del ecumenismo. El ecumenismo espiritual, que es la oración juntos, es el alma del ecumenismo. Después, como decía Ángel, también está el ecumenismo doctrinal, pero ese no lo hacemos nosotros, sino que lo hacen las jerarquías de la Iglesia. La Iglesia Católica mantiene constantemente diálogo con todas las iglesias, con los pentecostales, con los luteranos, con los ortodoxos. Siempre hay diálogo constante
entre todas las iglesias cristianas y la Iglesia Católica también. Y también, bueno, recordar, como dice la palabra, que todos hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo. Todos los cristianos, seamos de la denominación que seamos, católicos, luteranos, protestantes, pentecostales, ortodoxos, todos pertenecemos a un único cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Y en ese cuerpo la cabeza es Cristo. O sea, todos somos del mismo cuerpo. Y el bautismo trinitario, nos hermana a todos los cristianos, porque también dice la palabra, tenemos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Y es reconocido el bautismo trinitario en casi todas las iglesias cristianas. Una iglesia reconoce el bautismo del otro. Bueno, es muy rico. Y como dice el Papa, la iglesia está embarcada en el camino ecuménico y no hay retorno. O sea, vamos para adelante con la unidad, la búsqueda de la unidad de los cristianos, porque es el deseo del corazón de Dios. Como decía la hermana en Juan 17:21, oró para que todos los que crean sean uno, sean uno. Y esa es la oración de Jesús, y tiene que ser nuestra oración también. O sea, no puede haber un católico, un cristiano que diga, no, a mí la unidad no me interesa, porque le interesa a Jesús. Y si somos discípulos de Jesús, nos tiene que interesar lo que le interesa a Jesús, que es la unidad de todos los que creen. Rosana quería hacer una pregunta. Acá está Rosana. No sé si se ve. No se ve. Bueno, no importa. Quería preguntarle, no sé si Macarena me puede contestar o algún hermano que sepa. Si bien, como decía Gabriel, esto está tiene que estar en el corazón de todos los cristianos, a veces se notan algunos obstáculos para unirse al ecumenismo o para trabajar por la unidad de los cristianos o para promover la unidad de los cristianos. No todo el mundo está tan abierto a esto. No me refiero solo a los católicos, sino también a los hermanos evangélicos, pero también a los católicos. Y yo como católica me pregunto también por qué nos pasa esto, si es tan claro que tenemos que trabajar. Entonces yo lo que quería preguntar era, no sé, Macarena, si tenés en vista, ¿cuál te parece que es el obstáculo del corazón del católico? De repente, ¿qué notas vos como obstáculo para trabajar por la unidad o para promover la unidad? ¿Cuál te parece que es Yo creo el que obstáculo en el corazón más grande, ¿no? O si hay más de uno, no sé. No sé qué notas vos como, ¿qué es esto que nos impide de repente abrirnos al hermano que es cristiano pero no es católico? a ver, creo que la primera dificultad y con la que todos lidiamos, sin duda, es el pecado original, ¿no? O sea, el pecado original, la carne nos tira a la división. Hay algo en nosotros que hace que sea más fácil dividirnos que unirnos, aunque entendamos que la unidad es necesaria, que es buena y que inclusive nuestra alma lo desea y lo anhele. Pero hay algo en nosotros que, digo, como un ejemplo tonto, para no criticar, tengo que hacer un esfuerzo ascético, tengo que entender que es mejor no criticar, tengo que ver que hay un bien mayor detrás de eso y aún así traerme para no hacerlo, porque me sale naturalmente, me comparo naturalmente. Entonces, pero para unirme, esto, para tener una conversación con otro, en cualquier orden, para abrirnos, para mostrar el corazón, para abrir la vulnerabilidad, cuesta. ¿Sí? Entonces, yo creo que el primer gran impedimento está ahí, está en el pecado original y también tenemos que tener claro qué es el enemigo. O sea, como en términos de guerra espiritual, ¿no? Si ¿contra qué estamos luchando? Bueno, estamos luchando contra la división, estamos luchando contra la crítica, ¿por qué? Porque son pecados que atentan contra el cuerpo. Como bien decía Gabriel, es el cuerpo de Cristo, Cristo a la cabeza, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo, son pecados que atentan contra el cuerpo. Aunque no sepamos, aunque no nos enteremos, entonces nuestra tendencia va ahí, ¿sí? Es más fácil, nos es más fácil.
Y después, para mí también hay un componente que obviamente está atravesado por el pecado original, pero que también es humano, eh, que a veces, sin ofender a nadie, pero digo, eh, a veces creemos que están rechazando a la Iglesia Católica, o que están rechazando al Papa, o que están rechazando a otro, y en realidad me están rechazando a mí. Entonces, por eso hice este hincapié en ver cómo están mis relaciones. O sea, ¿soy una persona que la gente viene o soy una persona que la gente se va? ¿Soy una persona que llego a mi trabajo y naturalmente genero unidad? ¿O no la genero naturalmente, pero lo entiendo como un bien y le pido a Dios que me dé la gracia? ¿O naturalmente voy de comunidad en comunidad, generando conflictos, generando división? Por eso digo, eso lo vemos en una comunidad cristiana, en el grupo de oración de manera natural. Pero eso también se aplica a la vida. Entonces, los carismas no solamente se aplican dentro del ámbito de la iglesia. Eh, y por eso digo, yo creo que muchas de las grandes dificultades están en esa área, que tiene que ver con el área de la relación y con el área de la comunicación. No sé si respondí. Sí, quería saber cómo lo veías vos, te agradezco.